Muy buenas tardes. Estamos hoy desde la finca El Porvenir, propiedad de don Leonardo Álvarez, acá en el municipio de Tauramena, Casanare, Colombia, con dos invitados extraordinarios. Ruby Teresa Flores Cagüeño, hija del maestro Pedro Flores, y obviamente el anfitrión don Leonardo Álvarez. Personas que son muy representativas, referentes muy importantes para el folclore, para la bandola, para todo lo que tiene que ver con, con el joropo, sobre todo el joropo tradicional. Entonces, pues vamos a abordar temas muy importantes alrededor de lo que es la, la tradición que hemos venido llevando por muchos tiempos. Bueno, vamos a empezar entonces con las damas. Rubí Teresa Flores, quiero que nos cuente cómo era ese joropo en sus inicios cuando empezó a tener uso de razón y quizás al lado de su señor padre. ¿Cómo era esas manifestaciones alrededor del joropo? Muy buenos días, Clemente. Muy buena la pregunta. Pues el inicio de cuando mi papá, o sea, le aprendí a él, pues era el joropo, pues criollo, donde se tocaban, digamos, golpes, golpes tradicionales. Eh, en, pues uno, digamos, lo llamaba, pues era joropo criollo porque no, de pronto uno no conocía mucho de lo que es ahora. Hay mucho ya, mucho profesionalismo hoy día, ¿cómo sería Clemente ahí? Digamos, las formas de interpretación se han innovado un poco. Exacto, eso. Entonces, pues, uno como nosotros, o sea, yo aprendí empíricamente viendo a mi padre tocar esos golpes tradicionales, eh, viéndolo a él, ¿sí? Grabándome las melodías y luego sacándolas en el instrumento, la bandola. Bien, don Leonardo, un gusto tenerlo acá y gracias por recibirnos en su casa, en su finca, El Porvenir. ¿Cómo era ese joropo? ¿Cómo era ese acercamiento al joropo desde sus inicios, de lo que usted alcanza a tener uso de razones en sus abuelos, en sus padres, en su familia? ¿Qué nos puede contar? Buenos días, muchas gracias Clemente y a Roisita Gracias. por venir acá a mi finca a esta entrevista tan importante Con para gusto. nuestro folclore, diría yo. La verdad que, pues para mí, siendo muy peladito, eh, comencé de pronto porque mis padres eran aquellos que no se perdían ningún baile, como se dice en cualquier parte de Casanare o digamos de la región que había unas fiestas, allá estaba siempre mi padre y mi madre, grandes bailadores, que de pronto pues no tuvieron un reconocimiento porque cuando eso pues la verdad para salir a hacer algo más alto del folclore tenía que ya tener de pronto un espíritu de llegar a concursos, pero ellos nunca llegaron a eso. Pero sí, sin embargo, siendo yo un peladito, entonces ellos me inculcaron mucho de lo que era la música llanera, porque mi padre fue de los que tocaba cuatro y contrapunteaba. En ese entonces no se escuchaba el contrapunteo como ahora, sino contrapunteo más que todo en golpes de pasajes, que yo creo que ustedes Sí, ni señor. más pueden decir que esto era cierto, Sí, lo que estoy sí, hablando. claro. Entonces, yo siendo muy pequeño, mis padres me llevaban a los San Pascuales, que en ese entonces se hacían, y tuve siendo bailador de Angelito. Ujú. Y en esos San Pascuales, que eso ahora ya está como en vía de extinción, que la gente poco lo hacen, pero que de pronto ustedes han estado en esos San Sí, señor. Pascuales. Y, y la verdad, pues eso era muy bonito, fiestas de 3 días que se tomaba era chicha,
y aguardiente. Cuando dejo la cerveza no se mira en estas regiones. Y a mí me interesó mucho, mucho la música y fui uno de los que cuando no estaba bailando, entonces estaba al pie de los instrumentos mirando cómo se tocaba y de ahí inicié, no exactamente con la bandola, porque inicié mucho con otros instrumentos. Bien. Rubí Teresa, ¿cómo era esa transmisión de saberes de lo que sabían, digamos, su señor padre y lo que hacían otros, digamos, otros ejecutantes de instrumentos a las nuevas generaciones? O sea, ¿cómo aprendieron ustedes? Pues, como ya le venía diciendo, Clemente, nosotros, o sea, nosotros, pues que hablo de mis hermanos también, porque nosotros somos familia, pues, una familia musical, ¿sí? Folcloristas. Folcloristas, sí, señor. Entonces, pues, viendo a mi padre, él en las tardes, después de que hacía sus trabajos de la finca, él, había un limón y había una banquita ahí y él se sentaba ahí y nosotros, apenas él cogía la bandola, nosotros nos íbamos a verlo para grabarnos cada golpe que él tocaba, ¿sí? Para sacarlo en la bandola. Y todos aprendimos así, viéndolo, porque mi papá no tenía una metodología para enseñarnos, decir, hijo, venga, le enseñó acá, porque no, eso no existía, o sea, de hecho, para uno es difícil enseñar, o sea, para mí también es difícil enseñar porque yo aprendí viéndolo a él. Mi papá siempre decía, aprendan hijos como yo aprendí, porque él aprendió en los parrandos, eh, esa vez llamaban baile, sí, baile, no era parrando, sino baile. Entonces él se iba en escondidas de mi abuelo, que de hecho, así como dice, varias jugueteras llevó por volarse a esos parrandos. Y él aprendió así, y él decía, ustedes tienen que aprender como yo aprendí, porque yo no sé enseñarles. Pero nosotros pues ya llevábamos, como dice, la vena artística por parte Sí, claro. de él, y aprendimos todos viendo. En el caso de Leonardo, Pues yo de pronto mi padre no fue, tocaba cuatro únicamente y cantaba. Eso sí lo hacía en los parrandos. Entonces, de pronto por ahí iba la vena artística conmigo y yo inicié tocando guitarra, pero yo en la guitarra tocaba así como dice de todo, joropos, pasajes, mm, de pronto un merengue que sonaba por ahí como palabra de Boyacá, todo eso tocaba, yo eso no le paraba unos bolas. Y después ya fue cuando escuché la bandola y me pareció muy interesante la bandola. Entonces, así vine progresando. muy bien. Rubí decía algo de los parrandos, hablando precisamente de lo que uno hoy en día llama parrando, pero antiguamente también se le llamaba parrando, digamos, a los festejos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo era esa denominación y qué se celebraba y qué se tocaba, qué ritmo se tocaba? Bueno, pues a los bailes de cumpleaños y en los bailes, por ejemplo, como era, llamaban era como el baile de la palma, que era cuando moría un niño y le hacían, primero había eso era cantado, ¿sí? Iban dos niños vestidos de angelito y luego pues atrás iban los estos y a donde habían enterrado el niño, ahí llegábamos cantando, ¿sí? O sea, pues yo participé en eso porque hubo familia mía que hacían eso. Los otros, por ejemplo, era el San Pascual Bailón, también. Eso era, pues, digamos, era una promesa que se hacía cuando, por ejemplo, digamos, ¿qué? Se perdía un animal, por ejemplo, de la finca. Entonces ofrecían o sea, era como algo, como una promesa que se hacía de acuerdo a algo que pues, sucediera en la finca, ya O en la fuera, familia. o en la familia, sí, señor, En la exacto. familia. Una manda. Es, Sí, ujú, sí. así. Pero, Y don Leonardo, ¿qué recuerda o sea, de eso también, de los parrandos, que digamos a hoy en día han cambiado, pues como han cambiado las formas, digamos, de celebración? sí, claro. ¿Cuántos días, cuánto duraban? En ese ¿Cuántos días? entonces siempre esos bailes llaneros, eso eran 3 días que no dejaban de sonar. Se amanecía y vuelta y se seguía uno con esa gana de seguir parrandeando. Y la música más que todo en ese entonces era puro bandolón y guitarra. Me acuerdo mucho que la gente en esas fiestas
era guitarra señor. o bandolón. Y, y pues la gente no necesitaba, como ahora que tienen que haber unos parlantes grandísimos para escuchar el folclore, sino y se contrapunteaba por así a capela y además era en ritmos de cualquier pasaje criollo, golpecitos criollos. Ahora pues ya ha cambiado muchísimo pues por cierto tendrá que seguir entre más innovando la música, pues no sé cómo será, cómo diría ahí en ese caso. Ayudándole un poquito a Don Leito, también digamos cuando en esos parrandos venía el contrapunteo, ¿no? El contrapunteo, entonces salía digamos un contrapunteador y empezaba a echar un verso y empezaban a salir uno a uno hasta que se formaban 5 o 6 contrapunteadores con un acompañamiento de esos golpes. Sí, claro, claro. Eso no era, ya no era como ahora que es que ya se instó, yo voy a contrapuntear con usted, no. De pronto el uno echaba un verso y el otro ya le salía también a contrapuntear. Bueno, eso era versos que improvisado o coplas ya pues, tradicionales o cómo. Pues yo creo que había de todo. Sí. Había un poco harto de verso improvisado que ya se escuchaba, perdón, de versos que ya existían, pero también había mucho verso improvisado que uno pues uno se ponía a escucharlos y decía qué belleza, mano, cómo sacan versos bonitos ahí. Entonces pues de ambos se llevaba en ese caso. Bueno, también de lo que yo recuerdo, en qué, digamos, en qué espacios se hacía el ejercicio, digamos, de tocar, porque pues hoy en día ya contamos con los festivales, que hay muchos festivales, pero retrocediendo un poquito en el tiempo antes de los festivales, donde digamos, se hacía ese ejercicio, esa actividad de decir, bueno, vamos a tocar. Y lo otro era que cómo los músicos, cómo participaban los músicos de diferentes lugares, o sea, cómo se convocaban para esas celebraciones. Bueno, en el caso mío, pues mi padre siempre fue músico de muchos bailes. A mi papá lo invitaban prácticamente para el lado de donde nosotros vivíamos, siempre lo invitaban a él. Igual, con los hijos, familia, porque como todos éramos músicos, gracias a Dios. Entonces, pues era para cumpleaños, ya para lo que le había mencionado, que San Pascual, siempre él era invitado, ¿sí? Claro que invitaban a otros músicos, ¿no? Pero, o sea, particularmente, o sea, hay algo que tengo que decir que no porque mi papá, o sea, porque don Pedro era mi papá. Mi papá era una persona que, por ejemplo, ya estaban unos músicos en la fiesta, él llegaba de pronto ya tardecito, no llegaba a la hora que era, porque tenía que venirse con todos nosotros al parrando, pues. Entonces, cuando mi padre llegaba, la gente decía, llegó el que es, ¿sí? O sea, sí, mi papá, no sé, sí. él con su forma, su estilo, digo yo, único que tendría él incitaba mucho al baile. Sí, y eran bailes de 3 días, o sea, así ya se hubiera acabado. Y los dueños de casa, ellos, digamos, quien invitaba a la fiesta, ellos no les interesaba matar una res que durara para 3 días, porque sabían que los parrandos iba a durar la gente en el parrando, ¿sí? Y mi papá tenía esa particularidad, que él donde llegaba a la gente le gustaba mucho como él tocaba. Sí, o sea, su estilo, no sé, y él tocaba guitarra, lo que dice don Leito. Él tocaba guitarra y ya después fue lo de la bandola, ¿sí? Y él, yo no sé, él tenía esa especialidad. Es que hay un don, y lo dijo el maestro Juan Farfán, que como dijo Juan Farfán, sí, la fiesta depende de los músicos que estén tocando, porque es que realmente hoy en día, usted llega a algunas partes a escuchar unos bandolistas que en lugar de ponerle ambiente a un parrando, lo apagan, mientras que si uno llega a buena hora, hay gente que dice, uy, no, sí, llegó, ahí sí lo que usted está diciendo, llegó el que hacía falta, porque es ponerle el ambiente. No me explico ahí, y yo sé que usted no me deja mentir, que lo que decían de su padre, exactamente pienso yo. Sí, la música no es para todos, ni todos tenemos el mismo don y no tienen llegar el mismo don de transmitirla, porque es que, por ejemplo, me voy a salir un poquito del tema, por ejemplo, el cantante. Pueden haber muchos,
pero si usted no transmite lo que canta, Ujú. no es, o sea, ¿sí me entiende? Sí, Toca claro. transmitir, o sea, eso, yo pienso que mi papá transmitía eso de la Sí, música, claro, eso es así. ¿sí? Bien. Don Leonardo, hace un rato decía que había sido Angelito en los San Pascuales. ¿Nos puede contar qué recuerda del San Pascual un poco y cómo era la dinámica, digamos, en la noche? ¿Se tocaba toda la noche o cómo era? ¿Qué nos puede contar al respecto? No, claro, de los San Pascuales, demasiadamente bonito. Yo me acuerdo tanto como si fuera ayer. A uno lo vestían con unas alitas y lo sacaban a las 6 de la tarde. Tenía que bailar usted. Primero bailaban, no me acuerdo bien, si eran 3 parejas de casados, a los dueños de casa, Sí, y señor. 3 parejas de casados y los angelitos. Sí, señor, así era. Y el guayabo más grande que le pegaba a uno era a las 12 de la noche, que vuelta y lo levantaban. Sí, A las 12 de la noche otra vez hacer lo sí, mismo. sí, A los angelitos. A los angelitos, con todo lo mismo, lo mismo que se hacía cuando se inició. A las 6 de la mañana de nuevo, así tuvieron el sueño que tuvieran, Sí. lo paraban y usted tenía que salir allá a ir a bailar. sí, maestro, Sí, así era. sí. Y los músicos tocaban toda Y la los noche. músicos tocaban toda la noche era música de cuerda, ya no ahí no se podía tocar otra clase de instrumento que no fuera música de cuerda. Entonces eso eran unos parrandos Sí. demasiadamente bonitos. A las 6 de la mañana, lo que dice don Leito, era ya, o sea, ya de ahí se iba hasta donde estaba el niño, donde habían enterrado al niño, se iba cantando. O sea, toda la noche era música y todo eso, lo que dice el baile, y ya, pues yo, los que yo estuve, ¿sí? Entonces iba uno hasta donde estaba enterrado el niño. Pero eso es en la Palma. Lo de La Palma. Sí, en La Palma, sí. En el baile, en el San Pascual únicamente siempre se hacía hacia la mesa de donde estaba el santo. Eso, Sí. cuéntenos un poco El San Pascual siempre lo hacían, por decir algo, usted tuvo una mala racha o de pronto una enfermedad o alguna cosa, entonces le pedían a San Pascual, yo, el día que tenga tal cosa, le voy a hacer un San Pascual con tal que usted me cure, bueno, de algún caso que haya tenido o que le ayude a mejorar su ganado, bueno, por cualquier cosa esa. Entonces resulta que la gente tenían ese santo que era el devoto, que era un santo que era el llanero, que le gustaba la fiesta, y le hacían esos bailes por eso. Y mucha gente tenía mucha fe en eso. Y los curaban, no sé hasta dónde será cierto. Usted sabe que la fe mata a los gusanos y por eso hay una cosa muy bien dicha, que la mente usted mientras la tenga viva y la tenga siempre que va a ser lo mejor por uno, yo creo que sí, eso es lo que más debe de tenerlo uno como persona. No dejarse morir, sino echar para adelante, bregar a que ojalá esto, decir, no, es que yo tengo que seguir bien, tengo que seguir tocando mi bandola, tengo que seguir bailando, tengo que seguir cantando. Eso es una parte muy importante. Bueno, vamos ahora a hablar un poco de los instrumentos. No hemos hablado con qué instrumentos recuerda que empezaron o empezaron ustedes digamos, a entrarse en la ejecución del joropo. La bandola, pues, la bandola como tal es un instrumento, pues, como reciente, pero vamos un poco antes de la bandola, ¿con qué instrumentos se empezó a interpretar el joropo? Pues yo personalmente, pues yo ya en mi casa, en la finca, lo primero que llegó fue una guitarra, pero entonces me quedaba muy grande para yo aprender, o sea, era una guitarra grande, ¿sí? Entonces yo no podía, porque yo era pequeña. Pero entonces ya después, no sé, mi papá consiguió un 4 y yo aprendí primero a tocar 4. Entonces ya cogí la guitarra, ya estaba más grandecita, entonces ya la guitarra, pero solamente, sí, por ahí tocaba cosas muy sencillas, ¿sí? Pero ya después fue la bandola, o sea, yo primero aprendí a tocar 4, cuando ya hubo la bandola, Sí, que mi papá empezó a salir por allá a los festivales, no sé, él consiguió una bandola, no sé cómo la conseguiría, pero él ya tenía su bandola, y entonces ya empecé a la bandola. Primero fue 4, o sea, yo toqué 4, sí. Y don Leonardo. Yo sí comencé tocando guitarra. Yo en la guitarra tocaba
de toda clase de música por ahí. Y donde íbamos a esos bailones que hacían, era pura guitarra. Eso, ¿Y recuerda algo? pues yo ya recuerdo, ¿podemos pero tocar algo? pues vamos a ver si me acuerdo, porque la verdad que tantos tiempos sin agarrar este instrumento. Ahora es más con la mandolina y la bandola. Sí, claro, Pero- sí. ¿Recuerda el golpe que Voy a tocar un reconcilio, se llama. Excelente, todavía. No, pero ya Más o no, ya menos no me acuerdo. más o menos cuántos años. No, hace lo menos unos 45 años que no tocaba guitarra. Pero bueno, Sí, claro. dicen que lo que se Sí, aprende claro, no se olvida, claro, ¿no? porque yo lo toqué cuando muy joven. Pero qué bien. Bueno, y después de la guitarra, ¿qué instrumentos, digamos, vienen como en esa secuencia? ¿Qué recuerdas? ¿Qué otro instrumento de diapasón antes de la bandola? Antes de la bandola se escuchaba mucho el bandolón, que fue uno de los que yo creo que fueron más como más de los bailes Sí, llaneros. señor. Ujú. Y además que es un instrumento que viene de la región andina. Y pues, de todas formas, yo siempre he dicho que ese instrumento, porque tiene, o sea, por el encordado, que es diferente a la bandola, pero uno puede también, Echémosle mano ahí y lo vamos mirando. A ver, el fulano bandolón, que está un poco extinto, pero digamos, hay todavía algunos referentes muy importantes como el maestro Chiririco y acá de Tauramena. Entonces, bueno, ¿y qué estábamos interpretando? este golpecito fue lo primero que yo aprendí a tocar en la bandola. Es el golpe de la, Paloma. de la paloma. Golpe de paloma. Ah, bueno, ahora así suena en manos de una mujer y en manos de un hombre como sonará el bandolón, don Leonardo. Pero hacemos lo mismo, ¿no? No, Ok. un golpe, lo que ahora intercambian los roles. ¿Qué vamos a tocar?
allá lejos, ¿no? Sí. Con ¿Qué? trueno Con trueno incluido. Bueno, qué chévere. Y digamos, viendo uno que el mandolón tiene pues cuerdas veraz que no tiene, no se le puede dar con la misma contundencia que una bandola. Yo me imagino en los parrandos tocaba darle suave, ¿no? Sí, claro. Porque terminaba uno reventando muchas Sí. cuerdas. ¿Pasaba eso? Bueno, de pronto sí, pero es que la gente que toca bandola a veces se confunde tocando el bandolón. Ellos creen que se toca con con la misma pulsación. Ujú, Y nunca se No. puede tocar ni la bandola ni la mandolina con la misma pulsación de la bandola. claro. Usted para tocar bandola la coge aquí cerquitica, aquí, Ajá. y con pulsación dura para que Sí. suene bonito. Ujú. Pero si usted lo hace en el bandolón ahí, no le va a sonar bonito porque la gracia del bandolón es que Bueno, por ahí tenemos otro instrumento. Es la mandolina. Unos le dicen mandolina, otros le dicen bandolina, pues de todas maneras. pues, Es un instrumento. A ver, ¿cómo sonaría la bandola? ¿Cómo sería esa sonoridad? la mandolina. La mandolina, a ver. Sí, claro. Pues yo tuve la gran oportunidad de hace muchos años de grabar con el maestro Dumar Aljure. Y cuando eso, pues, como en el 92 grabé por primera vez mandolina. Y que de pronto aquí no se había escuchado mucho en Colombia. Y de pronto por mí se escuchó harto ya la mandolina. Y ahorita ya tenemos unos grandes mandolinistas, Claro. como es el maestro Oscar Curbelo, que creo que es uno de Ujú. los máximos. Y mucha gente más que toca mandolina. Solmer Ríos también. Sí, y entonces, ¿Y qué por lo recuerda menos me acuerdo a él de, le yo le convió? grabé al maestro esto que se llama cañuelines, que yo creo que eso es un golpe de los más viejos y que muchos, diría yo que muchísimos y más del 70% de los estudiantes siempre comienzan tocando con esa Ujú, canción. ujú. Es la canción que ahora más que todo comienzan ejecutando Porque es un poquito de las claro. cañuelinas, a ver. Bueno, es un golpe muy conocido y que yo creo que ha inmortalizado también al maestro Dumar Aljure. Bueno, pero vamos entonces vamos como en esa transición. ¿Recuerdan de pronto otros instrumentos que de pronto pues no los tengamos, como decimos, a la mano, pero que también, digamos, se ejecutó el joropo de bandola? Yo a veces denomino el joropo de bandola porque, digamos, hay unos como unos repertorios que son propios para ejecutar con bandola. ¿Qué nos pueden contar al respecto de esos repertorios? Porque, pues digamos, hay muchos golpes que son muy universales, tanto obviamente en Venezuela como en Colombia, pero hablemos, digamos, de unos repertorios que son muy propios como de la región crucianera, como qué golpes pudiéramos mencionar, pasajitos, ¿no? Bueno, como lo que decía ahora rato, ¿no? La gente siempre cantaba por golpecitos criollos. Eso hay muchos, diría Recuerdo, yo que hay muchísimos golpes de los que en realidad son raíces de este folclore y y la gente lo tocaba y suena mucho más bonito en la bandola que con cualquier otro instrumento. Entonces, pues, no, nombres se le vienen así a la mente como qué nombres, o sea, pues había por decir algo como Palma,
Palma Roja. Palma Roja, como por decir algo, el golpe de la Cachicama, bueno, que son golpes que de pronto nacieron en nuestro Casanare. Rubí Teresa, ¿de cuáles se acuerda? Eh, pues, eh, pues yo no sé, ahí hay unos que mi papá les dio unos nombres y ya ahora ya tienen otros nombres, ¿no? Yo, por ejemplo, había uno que él lo llamaba Emilio, pero no sé por qué lo llamaba él así, sí, y ya con las nuevas personas que están, pues ya les han dado otros nombres, ¿no? Había uno que mi papá tocaba bonito que me gusta, se llama Cinta Verde también. Yo creo que es mejor que no lo interprete Bueno, ahí entonces para escucharlo. estamos como digamos, llegando, digamos, en el tiempo, como cuando aparece esta señorita, que es la bandola, que es muy consentida por los llanos de Casanare, en la región acá de Tauramena, de Malí, bueno, y de otros municipios de todo Casanare, en otras partes. Entonces, pues quisiéramos que Rubí Teresa nos diera como su apreciación de cómo llegó a tocar bandolón 4, pero ¿cuál es esa sensación cuando llega a tener una bandola y poderla ejecutar? ¿Cuál es su sentimiento, su apreciación? Pues sinceramente yo soy, como dice Licho, yo soy muy sincera en esto. Yo siempre que voy a tocar bandola y por medio transporte, me acuerdo de mi padre, porque él siempre tocó, por lo general, él siempre tocó en este templo de medio transporte. Y, yo siempre escucho, cuando mis hermanos ejecutan la bandola por este templo, siempre me acuerdo de mi padre. Para mí ese es el sentimiento que... Sí, claro. Porque, mi sentir. Porque la afinación, digamos, pues la afinación, digamos, natural de la bandola, en cuanto a las notas, no lo pueden recordar, la afinación de las cuerdas, en tono natural. ¿El tono natural? Sí, o sea, en la afinación natural. Que es la, re, mi y sol. La, re, la, mi. La, mi. La, re, la, mi, en tono natural. Tono natural. Porque aquí, digamos, creo que está transportada ya, ¿no? Sí, Entonces, está transportada nos queda como esta sería mismo sol, re, la y re. Y re porque le bajamos. Ah, sí, re. Entonces, Sí. Entonces, digamos, entonces es bajarle al mi y bajarle al la, ¿no? A la. Bueno, entonces, a ver cómo suena en ese transporte y qué nos va a interpretar. Bueno, pues voy a interpretarles a Emilio, que yo le digo que no sé por qué mi papá lo llamaba así.
Bien, quisiera que don Leonardo nos dijera cuándo recuerda haber tocado por primera vez una bandola, después de pasar por la guitarra, por el bandolón y por otros diapasones, más o menos cuándo recuerda haber interpretado por primera vez una bandola y si cambió en algo, digamos, tuvo impacto pasar de un instrumento que tocaba darle un poco más suave a un instrumento como la bandola que se le puede dar con más contundencia, ¿no? No, claro, no me acuerdo exactamente, pero creo que yo tenía por ahí 17 años cuando tuve la oportunidad de poder comprar mi primera bandola. Pero antes de eso, yo tenía una guitarra puntera muy pequeñita. Entonces, con un capotraste yo se la colocaba aquí. Cuando las bandolas no eran sino de 7 trastes. Yo creo que todo el mundo tuvo esas bandolas, que esto es muy nuevo. Sí. Esto de todos estos trastes claro. es muy nuevo. Sí, señor. Cuando no eran sino de 7 trastes, De 7. que supuestamente en esos 7 trastes hacía lo que hace el arpa, los 7 por 4, 28. 28 tonalidades más o menos que lleva. Entonces, por eso el arpa era de 32 cuerdas. Entonces, yo ahí en esa guitarra le colocaba un capotraste aquí, le pelaba estas 2 cuerdas de arriba, por este lado, la afinaba como el que ya aprendí por eso digo, antes de tocar yo, de comprar la primera bandola, yo toqué, fue en una guitarra. Por afinación de bandola. Por la afinación de bandola. Y ahí comencé, entonces claro, ya no se podía hacer lo mismo que hacía con el bandolón, porque el bandolón es todo suavecito, es más delicado, hasta la plumilla es más delicada. Entonces ya se hacían, me acuerdo tanto que cuando hacíamos era de cacho, hacíamos las pajuelas. Así era. Sí. Entonces ya las hacíamos más fuertes para poder tocar la bandola con pulsación. Además yo también por ahí le aprendí a un tío, que él fue el primero que trajo una bandola aquí a Tauramena, entonces yo le aprendí a él y él le daba muy dura la bandola, entonces pues uno depende de eso, uno seguía los pasos. Y la verdad me gustó muchísimo. Claro, yo cuando escuché la bandola yo dije, esto es lo máximo, este es mi instrumento, este es mi instrumento y este es el instrumento que yo quiero tocar. Y por eso abandoné la guitarra, yo abandoné la guitarra hace muchos años. Bueno, pues yo creo que ahora a intercambiar como han venido haciendo. Pero venga, que yo quiero cambiarla por aquella. ¿Qué nos quiere regalar? No sé si... No sé si usted puede hacer ahí fa mayor. No hace muchos años. Me saqué este golpecito que lo grabé y lo llamé Golpe Las Isabelas. Suyo. Es mío. Después de que, cuando yo no conocía los tonos todos, porque no sabía de qué eran los tonos, pero dicen que el oro viejo no aprende a hablar y es una gran mentira. Seguro, porque yo no tocaba por ese tono y de pronto me puse a inventar y sí fui capaz de llegar a hacerlo. Y además que no está viejo. Ella es la cédula. Entonces me grabé esa vaina, claro que pues, no sé cómo me vaya, porque es bien difícil un poquito. Yo pues allá lo grababa y tiene como... Las Isabelas. Ya, fácil.
golpe. Sí, sumamente bonito. Bueno, después de escuchar ese golpe tan sabroso como decimos en la bandera las Isabelas, ¿no? Sí, señor. Bueno, ya cerrando esta parte, entonces, ¿qué mensaje le darían ustedes pues, a la juventud, a las nuevas generaciones, para poder preservar esto tan bonito, este potencial, este arraigo tan bonito alrededor del joropo? Entonces, ¿cuál es su mensaje, Ruy Teresa? Bueno, mi mensaje para la juventud es que no dejen perder esa enseñanza ancestral, o sea, digamos, todos esos golpes que veníamos hablando con el maestro Clemente y el maestro Leonardo. Y una recomendación, diría yo, de parte mía, o sea, es algo que siempre lo he tenido y gracias porque aquí de pronto lo puedo decir, es que cuando ustedes vayan a una academia o una casa de cultura, no sé si los maestros o eso de pronto ya viene de parte de uno, aprender a acompañar a cualquier artista. No sea solamente, digamos, que voy a aprender a tocar bandola para irme a ganar un concurso o para una presentación, no, que cuando alguien lo llame, necesito que usted me acompañe en tarima, que un cantante le diga, ustedes sepan acompañar, porque yo pienso que hay muchos bandolistas buenos, yo sí digo que bandolistas, tanto en Maní Casanare, en mi pueblo, y en Tauramena, hay unos excelentes bandolistas, pero a veces aprenden solo para hacer un show, no para aprender, digamos, para acompañarle a cualquier artista que les diga, vamos a un parrando o que necesito cantar unas canciones en acompañamiento de bandola, que hay pocos que lo hacen. Entonces, eso sería mi recomendación para las nuevas juventudes. Y don Leo. Bueno, pues la verdad, pues ella lo dice todo y yo sí, de mi parte, les digo a los muchachos que van a las casas de la escultura, bueno porque aprendan, Sí. Pero que no se queden en lo que les enseñaron. Exacto. Porque el instrumento de la bandola es muy bonito, pero tiene que usted, nadie más que la persona que la está aprendiendo, saberla interpretar. Eso va de la mente de uno, escuchar música, sacar melodías. Exacto. Entonces, eso sería lo bueno para las juventudes, que ojalá no se pierda eso, no se pierda, y ojalá más que todo lo tradicional de nuestro joropo. Y con el respeto a los instructores o maestros que enseñan a esas juventudes, que les inculquen eso, de que solamente no se van a quedar, como dice el maestro, ¿sí? Ahí en un solo sitio, como diría yo, ¿sí? Sino surgir, pero aprender a acompañar a cualquier cantante que les diga, acompañen, ¿sí me entienden? Y a conocer, digamos, como toda la, digamos, la raíz. Sí, señor, como conocer, la raíz. como decimos nosotros, como la cepa. Sí, y luego señor. empezar por el tallo y luego por la... Exacto, sí, señor, así es. Bueno, yo por ahí medio surrundeo el 4, quisiera acompañarles un golpe a los dos, a ver qué se les ocurre, ya para cerrar esta parte. Ah, bueno, Maestro, quería que tocar una guacaba. Listo, hágale. Comenzamos. Yo soy cuatrista, pero de parranda.
Bueno, agradecerles entonces a Ruby Teresa Flores Cagüeño, a don Leonardo Álvarez, por este rato, por este momento tan oportuno para hablar del joropo. Y el joropo nos une, obviamente, en este cuarto encuentro internacional del joropo llanero, que se realiza desde Buenos Aires, Argentina. Entonces, desde la finca El Porvenir en Tauramena, Casanare, un gusto haber estado con ustedes. Soy Clemente Mérida Rodríguez, un enamorado del joropo, de la cultura llanera. Y bueno, un gusto estar con ustedes en esta bonita tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.